¿Cómo están? Buenas tardes. Ya estamos en este segmento de Infobae TV y ya mismo también les presento a la invitada del día del programa, que es Mariel Fitzpatrick. ¿Cómo andas, Mariel? ¿Bien? ¿Qué tal, Juan? Buenas Tanto tardes. tiempo. Es verdad. Por lo menos de vernos personalmente. Es cierto. Mariel ejerce la profesión hace unos cuantos años ya, no diremos cuántos. Nos hemos cruzado en congresos de periodistas, en FOPEA puntualmente, sí. Y estás hace 2 años ya trabajando con Jorge Lanata, ¿verdad? Exactamente, en Periodismo para Todos. En Periodismo para Todos. Una experiencia que más allá digamos, profesionalmente, supongo que es muy enriquecedora, ¿no? Sí, muy interesante. Y además por la forma en que estamos trabajando, de que se puede, hay recursos, digamos, estamos como pudiendo trabajar a un equipo importante de gente, que no siempre es fácil en el periodismo, digamos, tener logística, equipo, gente, claro, recursos. Entonces yo creo que estamos haciendo el mejor programa posible, digamos, así que con lo que implica un ritmo semanal, que claro, es muy intenso, ¿no? Sí, muy intenso. Nos faltan en realidad ya pocos programas, 5, y terminamos el ciclo de este año y volvemos el año que viene. Sí, que ya está confirmado. Sí. El año que viene. Sí, digamos, veamos cómo evoluciona la situación, claro, pero sí, en principio sí, así que el grupo justo presentó un plan de adecuación, hay que ver, digamos, cómo se resuelve eso, pero en principio la idea es seguir el año que viene. Bien. Con el ciclo. Entre las investigaciones que presentó Mariel en el programa, se destaca una que es la que puntualmente vamos a hablar ahora, que es el pedido de informes que hiciste para conocer en detalle la contratación del programa de Birds en Canal 7, ¿verdad? Exactamente. En realidad del año pasado, a fin del año pasado, habíamos querido hacer, hicimos de hecho un programa sobre lo que es el costo del relato K, lo llamamos así, o sea, todos los recursos que invertía el gobierno en medios paraoficialistas, medios oficialistas, fútbol para todos, y entre ellos el programa 678, que es el programa emblemático político del canal público, del Canal 7. Yo intenté saber cuánto le pagaba el Estado, o sea, nosotros, todos los argentinos, claro, a Diego Birds, que es el dueño de la productora que hace 678, que es una coproducción con el canal. No me lo informaron en Canal 7, no me lo informaron en la productora de Diego Birds, y yo decidí apelar a un decreto, que es un decreto que había dictado Néstor Kirchner a principio de su gobierno, que es el 1172, que los periodistas lo conocemos, que es el decreto de acceso a la información pública. Exacto. Y en base a ese decreto decidí presentarme en la jefatura de gabinete, completar un formulario y hacer una solicitud formal de esos contratos. Bien. Que yo entendía no podían ser secretos porque era el canal público, con recursos públicos, que contrata a una productora privada, claro, pero eran recursos públicos. Sí. Para mi sorpresa me lo denegaron. Abal Medina, que es el que está a cargo de la jefatura de gabinete y de quien depende Canal 7, sí, me lo negó con 2 argumentos que son falaces y la Cámara nos acaba de dar la razón. ¿Llegaste a hablar con él o todo por escritos? Hay una oficina de enlace, sí, para presentar los pedidos y tiene un trámite formal. Ellos cumplieron todos los formalismos, ¿no? O sea, me respondieron, cuando se vencía el plazo me dijeron, le pedimos una prórroga de 10 días, todo eso lo cumplieron. Sí. Sin embargo, después la respuesta fue no, porque decían que yo como periodista no tenía un interés legítimo en solicitar esa información. Algo que expresamente el decreto, parecían que desconocieran el secreto, el decreto, perdón. Algo que justamente un lapsus, pero sí, el decreto dice que no hay que acreditar interés legítimo para solicitar información en manos del Estado que, digamos, implica un interés público. En este caso eran fondos, el canal público se tiene con fondos de todos. Y el otro argumento, que es un argumento que está usando cada vez más el gobierno y que es preocupante para negar información, se remetía a la Ley de Protección de Datos Personales. Con estos 2 argumentos, ellos me rechazan esa información. Y yo decidí ir a la justicia. Entonces acudí a una ONG, que es la ADC, Asociación por los Derechos Civiles, que me patrocinó en la presentación de este amparo, y obtuvo un fallo en primera instancia de la jueza María José Sarmiento, sí, a mitad de año, y ahora la Cámara acaba de ratificar ese fallo. ¿Qué fuero es? Es el Fuero Contencioso Administrativo. Bien. Y hay algo muy interesante porque de alguna manera rebate esta argumentación que había utilizado el gobierno para negarme la información. ¿Y la jueza qué dice? La jueza decía lo mismo, o sea, la jueza en primera instancia. ¿Se dirige al jefe de gabinete la jueza? Dice, rebate justamente que no hay que acreditar interés legítimo y que además hay algo muy interesante en el fallo que dice que cualquiera que contrata con el Estado luego no se le puede pedir que se protejan esos datos, claro, como si fuera un acuerdo entre particulares, un acuerdo comercial entre particulares. Es interesante porque el fallo es muy duro respecto de la argumentación utilizada por el gobierno para negar la información. Es interesante, acá tiene una copia porque además sienta una jurisprudencia al respecto y me parece que trasciende este caso puntual que
somos muchos los que queremos saber cuánto le sale a los argentinos el programa, digamos, 678. Pero además de eso, porque para otros casos futuros, en el cual utilicen la misma argumentación, ya va a haber un precedente judicial de Cámara, un fallo de Cámara que es muy importante, que va a decir, señores, ustedes no pueden argumentar eso. Claro. Así que veremos qué pasa ahora. ¿Qué contestó la jefatura de gabinete? No, ahora esto acaba de salir, este segundo fallo, que es el fallo de segunda instancia. El gobierno tiene 10 días para decidir si acepta el fallo, lo acata y me permite acceder a esos contratos, que me interesa es hacerlos públicos, no me interesa tenerlos a título personal. Claro. Y tiene otra opción, que es en estos 10 días presentar un recurso extraordinario para ir a la Corte. Bien. Si vos me preguntás cómo se ha venido comportando el gobierno... Te pregunto, ¿cómo se ha venido comportando el gobierno? Yo creo que va a apelar, o sea, que va a recurrir a este recurso extraordinario para llegar a la Corte. Bien. La Cámara puede no aceptarlo, ojo, pero aún así le queda un recurso de queja y la Corte puede decir si el caso amerita ser tratado por la Corte o no. O sea, hay unos pasos previos, no es que automáticamente va a la Corte. Ahora, yo creo, porque hubo un precedente interesante que fue una presentación también judicial que hizo la DC en el caso del PAMI. No sé si lo recordás, que pedía que el PAMI informe cuánto gasta en publicidad oficial. El caso se terminó resolviendo en la Corte, hubo una audiencia pública y la Corte falló a favor de la DC. O sea, hay un antecedente que ya llegó a la Corte. Bien. Yo creo que sería un poco necios de llegar otra vez a la Corte, pero yo creo que la Corte me va a dar la razón. Pero bueno, no se sabe, hay una estrategia de dilación judicial, ¿no? Bien. Entonces, de cualquier manera, si no cumplen con el fallo y hacen... digamos, pasan por esta instancia y llegas a la Corte, bueno, llegaremos a la Corte, digamos. Bien, bien. Ahora, yo particularmente en 678 no me trataron muy bien, que digamos, ¿no? Pero hay que separar los tantos, lo personal de lo profesional. Por eso te pregunto, ponele que llegás al contrato y el contrato dice, bueno, Diego Virs cobra 5 millones de pesos por mes por hacer el programa. No sé cuánto es, no tengo ni idea. ¿Qué se hace con esa información? Bueno, digo, el espíritu de por qué yo la pedí era para saber... Es para decir, bueno, miren el programa que se hace... La cantidad de recursos que se destinan a esto. ¿Y cuánto nos cuesta que se haga este programa? Para compararlo con otros programas, para ver si cobra más, si cobra menos, o para dejar en evidencia que es un programa que pagamos todos y puede ser caro. Es un programa que pagamos todos, que probablemente pueda ser caro, pero además porque tiene un sesgo muy, muy marcado. Sí. Realmente hay muy crítico respecto de todos los referentes opositores, de periodistas críticos, de artistas, que hemos visto últimamente con Casero. Entonces, lo que me parece que la ciudadanía tiene que saber, que su dinero también se utiliza en eso. Yo creo que el canal público debería ser un canal plural. Claro. No me parece que tenga un programa con una línea que pueda ser cercana al gobierno. También debería tener otros programas con otras líneas. Ese es el tema. ¿No? Yo creo que no habría ni siquiera que proponer levantar 678 porque estaríamos cayendo en lo mismo que de alguna manera decimos, bueno, somos tolerantes, seamos de verdad tolerantes. Está muy bien que esté el programa. El problema es que no hay otros. Y el canal le cuesta al Estado 80 millones de pesos por mes, y además a nosotros. Prácticamente se ha convertido en una suerte de vocería del gobierno. Sí. Vos sabés que yo me he enterado que Abal Medina, como jefe de gabinete o un funcionario de ese nivel, decide quién va. O sea, qué ministro va esa noche para bajar la línea del gobierno. O sea, de alguna manera está tergiversado como tal. Y yo no comparto, particularmente, no es que no crea que no pueda haber un programa en la línea del gobierno. Eso me parece entendible. No comparto las críticas que hay, que son en un punto de esa persistencia, son ediciones tendenciosas, son realmente hacia políticos, aunque uno puede decir el político tiene el cuero más duro porque está más acostumbrado, pero hacia colegas, periodistas que en muchos casos nosotros hacemos nuestro trabajo. Ellos podrán no compartir nuestra visión o nuestro enfoque, pero no es que somos todos pagados a sueldo y ovejitas que obedecemos órdenes maléficas. Claro. O sea, realmente me parece, yo no comparto el criterio del programa, no que no hubiera un programa a favor, también creía que debería haber otros programas. Claro. De cualquier manera, como es el programa símbolo del gobierno en su comunicación, por eso me parecía interesante saber, a mí como curiosidad periodística, pero también que la gente supiera, porque esto había tenido un fin de contarlo en un programa. Claro. Yo no sé si ojalá antes de que termine el ciclo de Periodismo para Todos este año pudiéramos acceder a esos contratos y poder mostrarlos que era una deuda que nos quedó pendiente. Claro. Además, hay otros aspectos, o sea, cuánto cobra Virts, y puede haber otros aspectos del contrato que a mí también me parece que pueden ser relevantes. Eso te quería preguntar. Yo creo, a pesar de todo, de los ataques que hemos padecido varios de 678, igual yo creo que
tiene que estar y defender que estén todos. Que haya otros programas que equilibren el dinero de todos en otras miradas. Ahora, lo que yo creo es que a lo mejor en ese contrato pueden surgir otras cosas. A lo mejor un retorno, a lo mejor otra negociación entre BIRDS, sospecho, puede ser o no. Por ejemplo, digamos, con la publicidad oficial. Con la publicidad oficial. Eso es lo que creo que el oficial. contrato es importante que se conozca para revelarlo. Eso, y también puede haber una cláusula de, a mí no me parece bien que un funcionario de rango ministerial defina quién va o no va al programa periodístico de la televisión estatal. No me parece Exactamente. bien. Entonces, si hay un poder de veto, entre comillas, del Poder Ejecutivo sobre quién va o no va, o a quién hay que levantar y cuál es el discurso de ese día. Pero no es solo ahí, hace 4 años que en Canal 7 no entra un político de la oposición, que no lo pisa el canal. Sí, yo creo que esto es una pérdida para todos los argentinos, porque además mucha gente en el interior se mira mucho Canal 7. Claro. Entonces realmente yo lamento que tenga este manejo un canal que es de todos y que uno no va a pretender que tenga una objetividad absoluta en toda su programación, pero sí debería tener pluralidad. Exacto. Eso es lo que creo. Coincido totalmente. Ahora, ese contrato, vos lo que querés ver y compartir y que se haga público y sea transparente, digamos, que digan cuánto gana o ver el contrato que se firmó, con la firma al pie. Quiero ver la copia del contrato, porque uno solicita copia. Claro. Ahora, ¿cuánto gana cada panelista? Que no tengan cualquier cosa. No, ¿y cuánto gana cada panelista? Cada panelista no va a estar en el contrato, porque eso es un acuerdo entre BIRDS y los panelistas. Claro. Sí va a estar el monto que Diego BIRDS, el dueño de la productora que hace el programa, arregló con Canal 7. O sea, tanta plata por cada programa, digamos, terminado o emitido al aire. Porque supone que los sueldos de los periodistas los paga BIRDS, los paga BIRDS. Ahora, también hay algo que hay que tener en cuenta y no somos, digamos, no hay que ser tonto. El principal gasto del programa es los panelistas, porque lo demás es básicamente trabajo de archivo. Ajá. No hay trabajo de producción, de exteriores, de ir a generar notas. Entonces es la grabación de la programación y una edición de informes. Y luego son los panelistas. Sí. O sea que en realidad es el principal costo del programa. Claro, porque en realidad seguramente es un programa en donde el estudio los pone el canal, como se dice en la jerga, es una coproducción. Los fierros los pone el canal, la producción la pone la productora. Que es básicamente la edición de los informes. Que es la edición de los informes. Que es material de archivo, y los sueldos de los panelistas, claro. Exacto, que es grabado, pero no es algo que tenga tanto costo, digamos. Entonces, por eso me parece que de ahí uno puede estimar también, bueno, digamos, podría estimar más o menos cuánto ganan los panelistas en su conjunto. Yo sé que esa información probablemente no esté discriminada, pero bueno, tampoco yo en lo personal creo que no me parece mal que si los panelistas trabajan en un canal público pudieran informar cuánto ganan, porque no debería ser algo, digamos, siempre hay cierto pudor de lo que uno gana, pero me parece que hay que ser particularmente cuidadoso y transparente cuando se trata de fondos públicos. Yo tiendo a que me parece que eso sería lo ideal, digo, no sé si siempre se puede concretar. En este caso, digamos, no es una situación de persecución hacia ellos, sino es ver cuánto les sale a los argentinos ese programa. Pero ¿difundiría si estuvieran los sueldos? ¿Se difundiría también? Sí, yo no tengo, si vos me preguntas, no tengo un prurito respecto de eso. Sí les avisaría, digamos, por decirlo de una manera, pero, o sea, tenemos la información de los sueldos, pero no creo que estén, estoy casi segura que no van a estar, porque eso es un acuerdo privado entre BIRDS y los panelistas. Claro. Y en eso yo no puedo presentarme para conocer eso, porque es entre privados. En este caso se trata de un organismo público, como es el canal, es una sociedad del Estado que está bajo la órbita de jefatura de gabinete y que se sostiene con fondos del Tesoro. Claro. ¿Lo mismo para las otras producciones de BIRDS en otros canales? Es distinta la situación. ¿Por qué te voy a explicar? Porque Duro de Domar está en Canal 9, que es un canal que definiríamos paraoficial. Tiene una situación irregular, porque el dueño es González González. Sí, el fantasma le dicen. Que es un extranjero, además, que no podría ser titular de la licencia. Y por otro lado, tiene una programación muy afín al gobierno. Entonces, pero formalmente en los papeles es un canal privado. Claro. Entonces, pero los productos replican informes de 678. Pero si yo quisiera, no es que yo me puedo presentar a la jefatura de gabinete para solicitarlo o ir a la justicia. Porque en los papeles es un privado que hace con una productora un contrato para emitir al aire un programa. Entonces, yo podría solicitarlo al canal y el canal negármelo. Yo ahí no tendría una instancia judicial. En este caso, insisto, es 678 porque es el canal público. Bien. ¿No? O sea, ¿cómo sigue ahora? Esta es la primera instancia favorable. No, es la segunda instancia. Perdón, favorable. Bueno, como te Cámara. decía, este fallo debería ser acatado.
Si el Ejecutivo se empeña en no dar a conocer los contratos... En ocultar, ¿no? Qué increíble este ocultamiento en momentos en donde se habla tanto desde el gobierno se habla tanto de cumplir la transparencia, cumplir los fallos. Exactamente. Y no, ni siquiera están exigiendo tanto a los grupos de medios y no desde el gobierno no dan a conocer un contrato de televisión. Contratos que además al ocultarlo lo que hacen es levantan suspicacia y sospechas sobre por qué no es público. O sea, el efecto me parece que es un boomerang, claro. Porque despierta mucha más curiosidad de decir, bueno, ¿por qué lo ocultan? ¿Qué están escondiendo? ¿Y quién habría firmado el contrato? Porque si bien digamos, el jefe de gabinete de Valmedina controla los medios públicos, no ha firmado él, lo habrá firmado Bauer. Probablemente porque el contrato es entre Radio y Televisión Sociedad del Estado. Claro, que, RTA. Exactamente. Y Birds por la productora. Claro. Entonces probablemente sea entre esos dos. Lo que sí es Radio y Televisión Sociedad del Estado está bajo la órbita de Jefatura de Gabinete, que es quien de alguna manera trata de controlar los discursos mediáticos, ¿no es cierto?, del oficialismo. Para completarte la pregunta anterior, hay una instancia, como te decía, tiene 10 días. El Ejecutivo, si decide apelar, va a presentar un recurso extraordinario. La Cámara puede rechazarlo, entonces ahí no tiene, ya digamos, debería cumplirlo. Pero aún así puede ir a queja a la Corte. Sí. La verdad que sería algo llamativo que llegue con un recurso de queja a la Corte Suprema de la Nación, teniendo tantos otros casos más relevantes por este tema. Sí. Y la Corte decide si lo admite o no lo admite. Claro. Veremos qué sucede. Vos fuiste directamente a la jefatura de gabinete a pedir la información. ¿Contacto con la productora de Birds? Sí, hice los pasos previamente. Juan, vos sabés cómo es esto. Uno llama al canal, las relaciones públicas, prensa al canal, y le dice, mira, estamos haciendo un informe sobre esto, quiero conseguir copia de los contratos. Me los negaron, me dijeron, no, esa información, muy amable, la persona que me atendió, no te la voy a poder dar, no me los van a dar a mí. Bueno, llamé a Birds directamente no me atendió. Porque Birds me parece que tiene una política de que atiende a algunos sí y a los que considera que son medios críticos no. Ni siquiera intentó darme una explicación de por qué no. Así que después de eso yo decidí ir a la jefatura de gabinete, que me parecía que no tenía instancias para negármelo en base al decreto que te decía antes, el 1172, acceso a la información pública, que fue la primera época de Kirchner, que fue cuando renovó la Corte y dictó este decreto, que eran medidas que fueron muy bienvenidas por toda la sociedad civil, ¿no? Fue algo muy importante en su momento y hay que destacarlo. Lástima que hoy por hoy el decreto en la práctica no se cumple. No se cumple. Pero por el lado de la productora, nada. Ni siquiera hubo alguna... Porque podría haber algún contacto posterior, informal. Mirá, la verdad, te podemos dar copia, no tiene sentido seguir con esto. A mí me interesaba la información porque me parecía que tenía un interés público, pero no hubo ningún tipo de contacto. Yo no volví a insistir porque me pareció que ante esa decisión, y además me daba hasta la sensación de que Birds no me los podía dar, aunque quisiera, sin autorización del gobierno. En este caso de contratos con el Estado, ¿queda simplemente una copia para cada uno o interviene algún otro organismo de control? No, en principio entiendo que no, que digamos hay una copia en jefatura de gabinete. Jefatura de gabinete tiene. Exactamente, entiendo en Radio y Televisión del Estado. Entiendo que es eso nomás. No debería haber ninguna supervisión. No sé, supongo que la auditoría en algún momento hace una revisión de la utilización de los fondos, pero en general, digamos, no exclusivamente de ese contrato, sino de cómo maneja los recursos Radio y Televisión Sociedad del Estado, ¿no? Muy bien. Gracias, Mariel. ¿Cuándo es el día clave? Y dentro de 10 días veremos qué pasa. Igual hay 10 días para que nosotros también fundamentemos por qué no debería ir a la Corte. O sea, son 20 días de plazo legal hasta... Digamos, hay que esperar los primeros 10 días. Si el gobierno no hace nada, bueno, ahí debería ejecutarse el fallo. Bueno, o sea, avisá si tenés los contratos. Sí, cómo no. Una alegría verte. Gracias, un gusto. Gracias a vos porque esto nos sirve a todos. Enseguida seguimos con más Infobae TV.